ejemplo, antes de ver qué es lo que ha ocurrido en la recepción cinematográfica, pues conviene ver cuál ha sido la evolución de la teoría de la recepción en los estudios literarios. Si ven, en esta columna del lado derecho aparece una serie de categorías que han sido retomadas por distintas teorías del cine, ¿no? Y en realidad la recepción, es decir, el hecho de ver una película es el problema más complejo. Por ejemplo, el concepto de Gerald Prince del 73 en su diccionario de narratología es el concepto del narratario. Hay un narrador, pero ese narrador se dirige a un narratario, a un lector o un espectador de cine. Y este narratario, en el caso del cine, es un narratario que está implícito en los 5 componentes del lenguaje audiovisual, ¿no? Imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narración. La idea central que quiero proponer a partir de la proyección de varias secuencias, que es lo que es el punto de partida, de llegada de todo el modelo, es que este narratario cinematográfico es construido por medio de una serie de mecanismos, como por ejemplo la amplitud estilística, ¿no? La amplitud estilística es lo que proponía Gerald Prince al estudiar la representación de la violencia, y consiste en todo aquello que sale del cine clásico: multiplicar la perspectiva de las cámaras, ¿no? Multicámaras, congelar la imagen, usar cámara lenta, utilizar un sonido dramático, una música melodramática, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que constituyen el punto de vista construyen un narratario implícito, ¿no? Un espectador implícito. Bueno, así podemos ir explorando cada una de estas y otras categorías de la teoría de la recepción literaria, pero por ejemplo, antepenúltimo, la coducción, fue propuesto por Wayne Booth casi 40 años después de su texto seminal que dio lugar a casi toda la narratología literaria, ¿no? En los años 40. Él hablaba lo repitió después en los 60 en la retórica de la ficción, de un narrador poco confiable, ¿no? Un narrador que dice, por ejemplo, que el personaje nunca miente, e inmediatamente lo vemos como en un diálogo está mintiendo, ¿no? Entonces lo que nos dice el narrador no es confiable, los personajes lo contradicen en la práctica, ¿no? Pero después habla de algo muy interesante, que es la coducción, y que funciona muy frecuentemente en el cine. Wayne Booth llama coducción al mecanismo que nos lleva a hacer comentarios con otros lectores o con otros espectadores acerca de la experiencia que hemos tenido, o incluso cuando estamos viendo la proyección, hacer un comentario con el espectador que está sentado a un lado, pero de tipo ético, ¿no? O sea, qué mal se está viendo este personaje al realizar tal actividad, ¿no? O esto lo reivindica y lo libera de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? A esto lo llama Wayne Booth la coducción, este cotilleo, este comentario de tipo moral con el espectador o con el lector que comparte la experiencia estética. Y es muy importante porque determina la manera como el lector o el espectador incorpora la dimensión ideológica de la experiencia estética. Quiero pasar a los ejemplos, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay una serie que quería solo hacer este paréntesis teórico. Hay una tradición, distintas teorías de la recepción: la teoría del sujeto, que ha sido la dominante; la teoría del contexto, que es, por ejemplo, desde la que trabaja Siboney; y la teoría del texto, que es más próxima a la tradición narratológica. Pero si bien en la misma teoría del texto ya se articula esta relación entre la estética y la ética, ¿no? Esto es como una exploración histórica de cada una de estas tradiciones teóricas, los conceptos principales en cada una de ellas, las secuencias de películas específicas que han sido la parte medular para la construcción de la teoría. Estas teorías clásicas dialogan con las teorías modernas, que son de carácter interdisciplinario, y las teorías postmodernas, que integran estas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, desde la historia de la tecnología, como los avances tecnológicos afectan el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y están en la frontera de estas tradiciones de discusión sobre la sexualidad en el cine, y lo que integra toda esta discusión es el giro hacia la ética en los estudios sociales y humanísticos, ¿no? Por eso, para la discusión del punto de vista cinematográfico, lo interesante es ubicar cómo se construye esta experiencia ética a través de la dimensión estética, ¿no? Hay otras aproximaciones no académicas, ¿no? Los diarios de cinefilia, las novelas sobre espectadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la idea central, decía, es que para construir una hermenéutica de la mirada del espectador de cine
habría que identificar al espectador implícito en la manera como este espectador es construido por el punto de vista. Pero el punto de vista está a su vez determinado por cada uno de los 5 componentes del lenguaje audiovisual. Entonces, en cada secuencia de cada película, cada uno de estos 5 componentes tiene un mayor peso, ¿no? Entonces voy a presentar un ejemplo donde aparece un mayor peso de cada uno de estos 5 componentes. Voy a empezar con una película mexicana, ¿no? Porque siempre es conveniente conocer lo más inmediato, que a veces es lo que se pasa por alto. Esta secuencia, que vamos a ver ahora, una secuencia de 2 minutos de la película mexicana Danzón. Es una película del año 82 de Mariano Varo, que se proyectó hace unos meses aquí en esta sala con la directora. En el libro de texto del módulo de cine hace 20 años incluí un capítulo sobre esta secuencia, porque es una secuencia muy, muy interesante, ¿no? Y lo interesante en esta secuencia, decía, que es cómo se construye el espectador implícito poniendo el énfasis en el uso de la imagen, ¿no? Y es una imagen que sigue al sonido. O sea, primero escuchamos el sonido y después la imagen que acompaña este sonido. Y lo interesante en esta secuencia, en estos 2 minutos, es la transición de un punto de vista de la instancia narrativa y de la cámara a otro. Van a ver cómo se inicia con la imagen de un paisaje, y luego escuchamos el silbato de un tren, y después vemos es un cuadro donde aparece en la imagen la pintura de un tren que va recorriendo un paisaje, ¿no? O sea, primero escuchamos el sonido, después la imagen que acompaña a ese sonido, ¿no? Cuando la tradición clásica es la inversa, o sea, es el sonido el que acompaña a la imagen, ¿no? Pero esta primera imagen es metaficcional, es una pintura acerca de un tren, y esta pintura se encuentra en el interior de un vagón que es parte de un tren, ¿no? Entonces, ahora pasamos al segundo punto de vista. Este fue un primer punto de vista metaficcional. En la segunda, a los 20 segundos de haber empezado la secuencia, descubrimos a la protagonista, a Julia, que ahora mira hacia la ventana, ¿no? O sea, lo que vemos es un personaje y su mirada del personaje, ¿no? Inmediatamente después vamos a ver cómo el personaje desciende y se convierte al final de la secuencia ella en el objeto de las miradas, ¿no? Esta sucesión de perspectivas y de puntos de vista construye un espectador que está acompañando a Julia en la experiencia que consiste en, como ella considera que el baile es lo más importante en la vida, este viaje en tren para ella es un baile, ¿no? Es una de las 5 secuencias en esta película donde no hay diálogo, y la imagen acompaña a la música, y la música es precisamente música de danzón. La experiencia del espectador en esta película es como si uno estuviera acompañando a la imagen en un baile. Y por supuesto, la protagonista es la pareja natural en este baile. Digamos que el espectador implícito aquí es un espectador que está dispuesto a bailar con Julia, ¿no? En esta secuencia. Ahora ya tiene esta experiencia sensual, ¿no? Llegar a Veracruz es una experiencia refrescante, luminosa, con el viento en la cara, se disfruta los sentidos. Y ahora viene la última escena de esta secuencia, donde ella es objeto de la mirada de los demás y cambia el ritmo.